Estamos ahora en una de las historias más tristes que tiene la Argentina en los últimos años. Me refiero particularmente a el caso del fentanilo contaminado, que ustedes saben, nosotros lo hemos informado muy extensamente. En las últimas semanas tuvo una derivación judicial muy importante y muy dramática, porque por primera vez en la historia de la ANMAT fue detenida su titular y la titular del Instituto Nacional de Medicamentos. ¿Por qué ocurrió eso? Porque se descubrió que en el ANMAT había un montón de advertencias que indicaban que había unas partidas de fentanilo de una empresa en particular que no debían distribuirse y finalmente, y sin embargo, se distribuyeron. Como consecuencia de esta barbaridad, porque no hay otra forma de llamarlo, estamos hablando de como mínimo 100 muertos, o sea, 100 personas a las que le suministraron, porque la ANMAT no advirtió al tiempo y no retiró las partidas que estaban siendo observadas en tiempo real, le suministraron veneno. Personas que deberían estar vivas, deberían estar entre nosotros, por una miseria o canallada de un empresario o un grupo de empresarios, y al mismo tiempo la complicidad o la desidia o la indiferencia de las autoridades del Estado, terminábamos hablando de 100 muertos o más. Están en nuestro estudio miembros de dos familias, una es la familia Oviedo y otra la familia Francese. La familia Oviedo son Daniel y Sandra, que son los papás de Daniel, que es el hijo de ellos que falleció. Y después está Sol y Adriana Francese, creo que las dos se llaman así, que Sol es la mamá de Renato Nicolini, que falleció en el Hospital Italiano de La Plata, y Adriana es la tía y abogada de las familias víctimas del fentanilo. Nada, bienvenidos. Primero, gracias por estar acá con nosotros. Y hablen ustedes lo que quieran hablar. Cuenten la historia o lo que piensan o lo que sienten de lo que está pasando. No sé, Daniel, si querés empezar vos. Sí, el tema es que, bueno, primero agradecer que el espacio, porque el tema mediáticamente está fuera de agenda. Esto ha pasado hace más de un año, y después de la detención de las dos funcionarias recién se vuelve a reavivar. En el medio tuvimos varios baches, fuimos integrantes de dos comisiones investigadoras. Como primera medida se formó una comisión que la presidía la licenciada Silvia Los Penato, pero después, por un caprichito del presidente del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le dio giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que se forme una nueva comisión. La Comisión de Asuntos Constitucionales la preside actualmente Nicolás Mayoraz. Bueno, ahí nos tuvieron como un mes stand-by hasta que se formó una nueva comisión que le integraron como presidenta la diputada Mónica Fein, como vice la diputada Silvana Giudici, y como secretaria Victoria Tolosa Paz. Uh-huh. Bueno, empezamos a formar parte de la comisión en septiembre del año 2025, y bueno, el objetivo era buscar presentar un proyecto de ley de exhaustiva trazabilidad, y además que se determinen las responsabilidades políticas. Pero bueno, no dieron los tiempos. La comisión terminó de sesionar en diciembre. No nos convenció el informe final, no llegó a ser un dictamen tampoco. Nos fuimos con la promesa que este año íbamos a formar otra comisión investigadora, pero nunca nos convocaron. Así que bueno, nosotros tomamos la determinación. Qué bárbaro, la política operando para que ustedes no puedan hacer nada. Claro, sí, nos pisaron constantemente nos pisaron. El oficialismo, básicamente, nos ha pisado primero Mayoraz, y después dentro de la comisión... Giudici. Claro, Silvana Giudici, que bueno, que como los memoriosos sabemos, es la creadora del decreto de la UPI, ¿no? La que causó la masacre ¿Qué es la UPI? Es la unidad de investigación de la ciudad de Buenos Aires, de la tragedia de Cromañón. Uh-huh. La UPAI, creo, ¿no? Sí.
Sí, ¿no? Bueno. Entonces nosotros decidimos por nuestra cuenta. Mi hija es jubilada del laboratorio Babó, y con la intervención de una profesional, ex compañera de ella, hicieron un esquema de una ley de exhaustiva trazabilidad, donde participó a los demás integrantes de las familias, y bueno, fue presentada por mesa de entrada del Congreso. Básicamente, ¿qué dispone la ley? Bueno, es la trazabilidad plena. Que se pueda seguir un medicamento desde que se fabrica hasta que se consume. Desde la recepción. Desde que uno recibe el efector, que generalmente se produce en Asia, India, China. Desde que llega a la Argentina. Desde que llega a la Argentina, hasta que con un control del ex-Cedronar, drogas peligrosas de la Policía Federal, bueno, y demás reparticiones del Estado, a donde lo recibe el laboratorio. Y bueno, después el laboratorio tiene que cumplir con normas de GMP, que son globales, y tiene que respetar esas normas para que no ocurra lo que ha pasado, ¿no? Claro. Que la medicación sale adulterada al mercado. El concepto de contaminación es un concepto erróneo. Es como bajarle el precio esto es algo, contaminación pareciera que fuera algo casual. Claro, claro. O accidental, y claro, no un hecho deliberado. Claro, no sé si deliberado, pero por muchos descuidos, mal tratamiento del agua, porque la medicación sale a la calle con 2 tipos de bacterias distintas. Una que es propia del agua, que es la Klebsiella, que es la Ralstonia piquetti, y la otra es por un mal manejo de operación de la máquina, que es la Klebsiella pneumoniae. Así que bueno, fue una serie de... Fue un desastre esto. Sol, me gustaría escucharte un poquito vos, a ver qué es lo que querés decir, qué historia querés contar, nada. Lo que vos quieras. Acércate al micrófono. Sí. No, comparto con lo que dice Daniel, y nada, después, bueno, con las 2 últimas detenciones que hubo de estas funcionarias, también es como que la estábamos esperando que sucedieran, sabíamos que iban a pasar. Y nada, ahora esperar a ver el juicio, a ver que se les dictamine alguna sentencia. Sabemos que tienen culpa, así que, bueno, pero hay procesos por ahí que se tienen que seguir y que van a tener una condena seguramente, así que... ¿Hasta dónde llega la responsabilidad política para vos? Y más arriba de ella seguramente, pero bueno, está todo para verse todavía. Por ahora las tenemos a ellas 2 que son seguras con las pruebas que hay, y vamos a ver más arriba. Si vos recorres todo este año, tu hijo tenía ¿qué edad cuando falleció? 18. Sí. Me imagino que aprendiste muchas cosas en términos humanos, sí. Mucho dolor, mucha fuerza para salir adelante, mucha bronca por lo que pasó, no sé, sí. Contame cómo cambiaste vos en este año. No sé si bronca, por ahí lo que te da es impotencia, porque por ahí cuando vos ves toda la información que tenían ahora este último tiempo de estas dos personas de vicio y manteconfumado, ellas estaban sabiendo lo que estaba pasando con la medicación, estaban sabiendo lo que estaba pasando con los laboratorios, que tendrían que estar clausurados y no hicieron nada. Te da un poco de impotencia porque no hubieran pasado tantas muertes ni anteriores, porque ellas desde noviembre estaban sabiendo. Entonces se tendrá que haber clausurado antes el laboratorio. Es decir, desde noviembre estaban sabiendo y recién a fines de febrero lanzaron la advertencia. Lanzaron la advertencia, claro, pero el laboratorio ya había fabricado en diciembre, en enero salen a la venta y en febrero ya estaban aplicándose. ¿Y cómo fue el caso de tu hijo en términos de cómo fue que le pasó? ¿Él fue internado por qué? Claro, él fue internado en el Hospital Italiano de La Plata por un accidente, entonces se le administra el fentanilo, pues está en una terapia intensiva. ¿Y un accidente de qué? ¿Un accidente de autos? Un accidente de tránsito, sí. Ah, mira. Y nada, hubiera podido salir normalmente si no le aplicaban esto, ¿no? Sí, a él le da en los estudios médicos que se le hacen, las pericias, le sale un 56% por la muerte a causa del fentanilo. Por el fentanilo. Sí. ¿Y vos? Bueno, yo soy mamá de Dani. Dani tenía 44 años y entró con un ataque de pánico. Él hacía 16 años que se dializaba. Y de vez en cuando
el líquido en el organismo le provocaba compresión en los pulmones, solo se ahogaba y le provocaba como pánico y eso. Entró por ese cuadro. Y bueno, terminó también en terapia, le terminaron suministrando el fentanilo. Él resistió bastante, lo internamos el 25 de febrero y falleció el 17 de mayo. Así que le peleó bastante, pero no le pudo ganar. Con respecto a las responsabilidades, yo creo que esto es una pirámide. A ver. La cabeza es Milei. Y de ahí para abajo. ¿Por qué? Porque él fue el que... Él comenzó el gobierno con la motosierra, fue un topo, como dijo que iba a ser un topo, desregularizó sin tener noción de lo que podía llegar a pasar. El ANMAT fue desregularizado de 100 y pico, por ejemplo, de personas que hacían... Acciones, ¿no? Los inspectores quedaron creo que 4 o 10, nada más, para 300 y pico de instituciones. Lugones 3 veces fue invitado cuando formamos la comisión, nunca se presentó. Cuando se le podría haber obligado a que se presente. Bueno, y cuando hablan también yo quiero hacer una aclaración. Una es la de que no es contaminado, sino adulterado, y otra que dicen la tragedia. No fue una tragedia. Una tragedia puede ser un hecho natural. Un terremoto. Sí. Esto fue una masacre. Para nosotros fue una masacre, no una tragedia. Bien, está provocado por el humano, por la corrupción, por el afán del poder. Está provocado por eso, ¿no? Y bueno, hoy mi hijo podría estar acá. Hoy mi hijo podría estar acá. No nos olvidemos que hay casi 50 personas que sobrevivieron con muchos problemas, Hasta esto va del bebé Gio, Giovanni, que es de Córdoba, que nació normal, totalmente normal, y a los pocos días por un problema respiratorio le empezaron a pasar el fentanilo y le arruinaron la vida. Y de ahí hasta los 90 años. Hay mucha gente que no quiere saber tampoco, En el hospital italiano de La Plata, que es donde estuvo mi hijo, creo que hay 18 como reconocidos, o 22, sí. Y somos muy poquitos los que salimos y queremos saber y seguimos con esto hasta en juicio, porque hay gente que ni siquiera el juicio quiere comenzar. Adriana, vos sos la abogada, además de ser tía. Sí. Nada, contá, cerrá vos con un marco legal o un marco de qué pasa en la causa o lo que vos quieras decir. Bueno, no, estábamos esperando, como bien lo decía Sol, esta investigación, que es un legajo aparte que se inició por la investigación de los funcionarios públicos. Trabajó la fiscal María Laura Rauteta con el fiscal Sergio Rodríguez, que es el fiscal de la PIA, la Procuraduría de Investigación Administrativa. Se demoraron en este tiempo porque justamente había mucha documentación y muchos teléfonos, medios digitales, 80 teléfonos para abrir. Con todo eso se pudo reconstruir, más allá de que algunas de estas funcionarias, Mantecom precisamente, había eliminado sus mensajes del teléfono, se pudieron reconstruir las conversaciones, que surge de ahí las reuniones que han tenido con el personal del laboratorio, los avisos que han tenido el personal del laboratorio. Es tremendo, cuando uno ve los chats es tremendo, tremendo. Sí. Tiene una bronca que no puedes creer. Son casi 200 fojas de un dictamen fiscal que desde la foja 1 hasta la 200 es indignante leer cómo no solamente ellas debieron conocer lo que estaba sucediendo en estos laboratorios por las inspecciones y por las fallas críticas y graves que se detectaron y figuran en el ANMAT, en el INAME, sino por los mensajes que mandaba el personal técnico a los directivos, advirtiendo, advirtiendo va a haber muertos. Hay en reiteradas oportunidades desde noviembre, diciembre, enero, cartas de advertencia, que hay que parar la producción, que hay que retirar todo del mercado,
o de lo contrario se van a producir muertes. Sí, lo sé, contestan. Y no tomaron medidas. Entonces es indignante, más allá de que es gratificante por otro lado saber que se está investigando y que se va a seguir avanzando con la investigación de esta manera que se viene haciendo, pero sí es un poco, como decía Sol, indignante ver que se pudo haber evitado, que estas personas pudieron haber evitado todo. A ver, quiero cerrar la nota con Daniel, que me da la impresión de que te quedaste con ganas de decir algo. Sí, varias cosas tengo por decir, pero... cerramos la nota. Sí, bueno, yo quería referirme a que nosotros lo que necesitamos que nuestro proyecto de ley sea tratado en comisiones, ¿no? Comisión de Adicciones y Narcotráfico, básicamente, y Comisión de Salud. A cargo de Victoria Tolosa Paz y el diputado Tesla. Uh-huh. Que no me acuerdo es el del diputado de apellido. Jujuy. Manuel Quintar, claro. La memoria de Noé. Bueno, una de las cosas es esa, y en cuanto a las responsabilidades de la cadena de mando del gobierno nacional, ya que les gusta hablar tanto de derrame, la responsabilidad derrama básicamente en la jefatura de gabinete en ese momento a cargo de Guillermo Francos, que es el administrador del Estado, es el nexo con todas las carteras, con Federico Sturzenegger, que fue puesto justamente para desregular, transformar y modernizar, y termina matando un montón de gente, porque dentro de las regulaciones de las desregulaciones tampoco podemos olvidar que hay un montón de sectores más vulnerables que están sin medicación, casos jubilados, casos discapacitados que tampoco tienen prestaciones, casos enfermos de VIH, casos excombatientes de Malvinas que le han retirado la medicación psiquiátrica, el tema de las rutas, faltan 670 millones de dólares del impuesto a las naftas, las rutas son intransitables, todo eso causa muertes, eso es fundamental. A ver, déjenme decir algo para cerrar yo. A veces para poder entender cómo funciona un sector político o un gobierno, hay que pensar qué sería lo lógico para hacer y por qué no se hace. ¿Qué sería lo lógico cuando hay una tragedia o una masacre de este tipo? Que haya una conducción política en la Cámara de Diputados que diga, o de senadores, investigamos a fondo. Y que sea muy eficiente y muy exigente en pedir documentos, testimonios públicos, etcétera. Eso sería lo lógico, porque hay mucha gente que murió. Y está claro, si eso no se hace, la pregunta que uno se hace es ¿por qué no se hace? Y la respuesta claramente es hay una orden de encubrir. Sí. Si no se hace es porque alguien no quiere que se investigue, baja la orden y entonces dice, nada, hagamos una comisión que después se transforma en otra comisión, que después va a otra comisión y después se van a cansar. Total, finalmente la gente no tiene muchos recursos, están dolidos porque ha muerto su familiar, no tienen ganas, quieren olvidar o lo que fuere, que es algo que muchas veces pasa. Sí. Y es que es muy humano y con eso especulan. Sí. Pero cuando vos te preguntás por qué especulan porque están encubriendo. Claro, están encubriendo. Cuando Martín Menem no hace una comisión con todo, y cuando La Libertad Avanza no avanza con eso, y cuando Silvina Giudice, yo me acuerdo cuando ella dice aparten al juez porque el juez es cómplice, claro. Justo el juez que condena o que manda a detener, es evidente que están encubriendo. Sí. Entonces hay algo, además de lo que es la política, la frivolidad, lo que vimos hacer con el coro, lo ves todo el tiempo, la frivolidad, la desidia, la idea de que son importantes y no les llegan las cosas, no les llegan. Hay un momento que hay una sensibilidad que muy poquitos tienen. Lo que vos ves ahora es primero la complicidad y después el encubrimiento. Y las dos cosas y la hipocresía, ¿no? Porque no podemos dejar de lado que, por ejemplo, el caso de todos los diputados oficialistas que en su momento también eran del PRO, Silvana Giudice era del PRO, fue una de las que levantó la mano para votar la ley base, que es el arma que le dan a Milei para las desregulaciones. Claro, eso fue el 28 de junio del año 2025. No solamente ella, Fernando Iglesias, el muchacho que voló la escuela en Moreno.
Sí, lo sé quién es. Que era ministro de Educación. Sí. Claro. Sí, ¿Viste? Entonces como uno... Y después ellos se ponen... Sí, lo lamento mucho, lamento tu pérdida, pero y después van y quieren presentar un proyecto de trazabilidad que no dice nada para seguir encubriendo. Daniel, te agradecemos tu presencia, Sandra, vos también, Sol y Adriana también por haber venido. Si alguno quiere decir algo más, puede decirlo, y si no, seguimos en contacto y va a ser un gusto habitualmente hablar con ustedes. Sí, yo quisiera agregar que no nos olvidemos que se repartieron 150.000 dosis, se aplicaron 45.000 y solo hay 100 muertos. Y hay lugares, la ley de trazabilidad es importantísima, porque hay lugares que no pueden comprobarlo, porque no tienen el registro, no está digitalizado la institución, y entonces las personas por ahí no pueden comprobar, corroborando y sabiendo que fue el fentanilo, porque tuvieron síntomas en común. Bueno, eso. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro, y seguimos en contacto. Gracias.